le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De ahí nace el yo soy el camino familiar, porque yo estoy totalmente convencido de que usted anhela andar en el camino del yo soy con su familia, ¿o no? Es una verdad. Y viera que es curioso que nuestra congregación se ha caracterizado por eso, porque nos reunimos en la familia. Viera que es muy difícil muchas veces ver a una familia completa reunida en un solo lugar. Por lo general unos van para un lado, otros agarran para el otro. Y por lo general nosotros hemos tenido esa virtud de parte del Señor, de que nos reúne en familia, de que nos reúne en familia. Entonces, siempre he creído que el camino que el yo soy marca es para que la familia lo siga a moradas eternas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Fíjese que algún tiempo, en algún momento, estaba en mi casa, eran por un promedio de las 2 de la madrugada, y comencé a tener, no era una visión ni un sueño, porque usted no va a sentir las gotas de la lluvia que le pegan en la cara. Usted me pregunta ahorita qué era y no le puedo decir qué era. Simple y sencillamente yo comencé a escuchar un algo así. Qué lindo, ¿ah? Sonó bonito. No se asuste, el Señor no ha venido. No se asuste, pero vamos a ensayar. Y entonces yo estaba profundamente dormido y escuché ese sonido. De un pronto a otro yo me vi con las manos en esta posición y así, y yo iba para arriba. Pero lo impactante de que yo voy para arriba es que yo siento que me están pegando unas gotas de lluvia y me comienzan a pegar, y yo digo, ¿qué es esto? Voy para arriba. Pero lo primero que se me ocurre es mi esposa y mis hijos. Entonces, cuando yo pienso en mi esposa y en mis hijos, porque yo voy riquísimo para arriba, pero yo vuelvo a ver así, no sé cómo, para abajo, y veo de mi casa 3 puntos blancos donde vienen subiendo así también para arriba. 3 puntos blancos. Entonces era un punto que tenía la cabeza más grande, otro punto que tenía el cuerpillo más gordillo, y era un punto que era más chiquitillo. La cuestión es que eran 3 puntos. Yo me quedé impactado, esa vez me quedé impactado, porque sin vivir el evento futuro, lo estaba viviendo presente. Entonces yo comencé a ver, después de que ellos venían 4, yo sentí vi los 3 subir y sentí una paz en mi corazón. Entonces yo comencé a ver para todos lados y veía nada más puntos blancos donde iban para arriba. Yo no veía gente, solo puntos blancos. Porque el yo soy familiar, yo soy el camino familiar, nos lleva a las moradas eternas. Vuélvase al que está a su lado, dígale: el yo soy familiar nos lleva a las moradas eternas. Pero esto hay que trabajar con los que tenemos a nuestro lado, a nuestra familia, no solo en Cristo, sino hasta en la familia de sangre. Muy bien. Fíjese que el capítulo 14, bueno, como lo expliqué en la introducción que hicimos, está dividida en 6 partes. La primera, para los que no llegaron cuando iniciamos, Juan 14 se divide en 6 partes. Primero, moradas eternas. Juan capítulo 14, versículo 2. Habla el versículo 3 del rapto de la iglesia: y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 6, donde lo vimos, dice: yo soy el camino familiar. Donde viene la formación y servicio, que está en el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces el conocimiento viene por medio del discipulado de vida cristiana. Si las personas están en una iglesia evangélica pero no llevan un discipulado, les va a costar mucho conocer al Padre, mucho menos muchas veces a la persona del Espíritu Santo. Después estamos viendo el capítulo 14, versículo 15 al 31, donde habla acerca del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos la última parte,
que habla de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Estamos convencidos? Pero para que el Señor nos lleve a nosotros en el camino, hay que analizar el contexto del capítulo 14. Recuerden que Juan lo escribe el apóstol Juan, aquel hombre que estuvo con Jesús en las últimas instancias, que fue el único de los apóstoles que no lo dejó botado. De ahí el nombre en hebreo que se llama Johanán, que significa mi muy amado. Entonces Juan se le dice en el hebreo el Johanán de Dios, mi discípulo amado. El que estuvo a los pies de Jesús, el que estuvo en la cruz cuando Jesús le dijo, madre a tu hijo y a tu madre. Aquel que escribe primera, segunda y tercera de Juan y escribe el libro de Apocalipsis en la isla Patmos, es el que está escribiendo este libro tan hermoso y escribe el capítulo 14, Jesús el camino al Padre. Para poder tener claridad de ese capítulo 14, nos vamos a ir al contexto del capítulo anterior y quiero que me acompañe al capítulo 13. Porque le quiero decir una cosa, para que el yo soy, el camino familiar, sea el que usted anhela en su casa, usted tiene que quemar algunas etapas. Óigame, le voy a decir algo. Cuando veamos este contexto, usted va a comenzar a analizar de lo que usted ha vivido. Va a comenzar a meditar que lo que usted ha vivido y lo que usted ha pasado no ha sido en vano. Ha sido simple y sencillamente el preámbulo de una preparación para que el Señor lo lleve al camino y al verdadero camino. Porque hay personas que a veces viven algo en su vida y dicen, ¿por qué me pasó eso a mí? Espérese. Hay personas que todavía pueden estar diciendo, ¿por qué me está pasando eso a mí? Espérese. Espérate. Pero ¿por qué es que es tan dura la situación? ¿Por qué es que solo a mí me pasa esto? ¿Por qué es que qué será el asunto que tienes conmigo? Espérate, Señor. Porque los tiempos de Él no son los suyos, ni mucho menos los pensamientos suyos van a ser los nuestros. Entonces hay maneras en que Él opera dentro de la grandeza que Él tiene que usted y yo no vamos a entender. Es muy difícil que alguien pueda comprender la realeza y la majestuosidad de nuestro Padre. Lo único que yo le quiero decir, verificado en la palabra, es que las etapas que usted ha vivido, las que está viviendo y posiblemente las que usted va a vivir, es un preámbulo y una preparación para las moradas eternas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no se sienta mal por lo que a usted le ha ocurrido. El capítulo 13 nos dice, por eso el tema de hoy, repito, se llama humildad y exaltación, porque Cristo es ese modelo. Vea que el capítulo 13, en el capítulo 13, inmediatamente en el versículo 3, vea lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, vuelvo a repetir, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y no solo a lavarlos, vea lo que dice el versículo 5, sino a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Diga conmigo, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ven, lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, tal vez no lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender después. Vea lo que ocurre aquí. Aquí yo estoy viendo a una persona que se despoja de su vestidura y toma la posición de un esclavo de la casa. Porque en la costumbre judía había un esclavo en la puerta, un sirviente. Y el sirviente, el primero que salía a recibir a las personas era el dueño de la casa. Entonces, Adrián, venite otra vez. Entonces el dueño de la casa, los judíos se saludaban así. Vamos a ver, póngame la mano usted aquí y
yo aquí y usted me da un beso aquí. Ahora póngame la otra aquí y usted me da un beso aquí. Así se saludaban al principio. Después de eso nos hacíamos una reverencia. Ok, ahora sí, vaya invitado. Muchas gracias. Inmediatamente venía el esclavo, porque era un protocolo: la mano derecha sobre el hombro izquierdo, la mano izquierda sobre el hombro derecho, y el beso a la mejilla al revés y el beso a la otra mejilla. Era un protocolo. Después de eso se hacían una reverencia. Después de eso venía el esclavo, sentaba a ese invitado y el esclavo agarraba una tinaja de bronce y le ponía los pies al invitado y le enjugaba los pies. Pero ese servicio que hacía el esclavo lo hacía solo el esclavo, como decir, de último rango. Entonces, cuando Jesús llega y se quita la toalla, se quita la vestidura y va y pone a los apóstoles y comienza a decirle: quítese las sandalias, ellos no lo pueden creer, porque no pueden comprender cómo aquel, siendo Dios, siendo el rey, siendo el Mesías enviado, iba a lavar los pies de ellos. Entonces Pedro le dice: ¿cómo que usted me va a lavar? Y le dice: un momento, lo que yo voy a hacer hoy usted no lo entiende, pero lo entenderá después. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en nuestra familia lo que nos falta es el modelo de humildad, porque hay demasiada prepotencia, hay demasiado orgullo en los miembros de la familia, hay demasiada soberbia dentro de los miembros de nuestra familia. Entonces no puede trabajar el gran yo soy como el camino de esa familia hasta que la familia comprenda que necesitan tener un estereotipo, un modelo a seguir de parte de Cristo, no de parte de tus papás, no de parte de tus generaciones pasadas, sino un modelo bíblico de Cristo. Vea lo que el Señor dice en Mateo capítulo 11, versículo 25. Párese ahí en Juan 13, pero vamos a buscar Mateo capítulo 11, versículo 25. ¿Sí? ¿Lo tienen? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que qué. Aprended de mí que qué. ¿Que soy qué? ¿Cómo era él? ¿Y qué? Humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero el Señor dice: no aprendan de mí como enseño, no aprendan de mí como echo demonios, no aprendan de mí como hago milagros o prodigios. Aprended de mí que soy manso y humilde, porque Él ya lo había mostrado a personas que no entendían en ese momento. ¿Cuántas veces hay dentro de nuestros familiares hay esa soberbia, esa altanería, esa división y esos pleitos, y no reconocemos humildemente de que estamos en Él? Entonces esa familia se fragmenta, esa familia se divide, porque el padre tiene un punto de vista, la madre tiene otra, los hijos están nadando a ver en cuál de los dos agarro. Entonces se crea una serie de aspectos divisorios dentro de ese hogar. No puede comenzar a trabajar el Señor si la familia no comienza a crear la humildad correspondiente para que cada uno de nosotros nos aceptemos tales y como somos. Su hijo lleva una personalidad desde pequeño, hay que respetarla. Hay que irlo formando en el camino de Cristo, como dice Proverbios. Instruirlo y formarlo en el camino, pero él tiene una personalidad propia, no es algo. Ese niño no es algo. Ese niño es alguien, el cual si yo
como padre acepto humildemente que tal vez lo que estaba haciendo no es lo correcto y comienzo a darle vuelta a la idea de lo que yo aprendí o me enseñó la sociedad, porque no para todos esa es la misma aspirina. Aquella dice, ay, es que viera, yo desde que mi bebé estaba en mi pancita le puse canciones de inglés y el carajillo habla 3 idiomas. Pero viene la otra y le pone la música hasta los 11 meses y el carajillo no habla ni español cuando nace. No es la misma aspirina ni el mismo remedio para todos los niños. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que creemos que como le sirvió a este, a mí también me va a servir. Se llenan de boberías, perdón la expresión, de un montón de libros menos de la Biblia. Entonces comienzan a crear algo, pero no comienzan a crear a alguien en Cristo con una personalidad definida. Cuando un padre se equivoca, tiene que reaccionar de una manera correcta y bíblica, decir, me equivoqué, voy a pedir perdón. Cuando nosotros como hijos nos equivocamos ante nuestros padres, debemos de ser humildes y decir, sí, es cierto, lo hice mal, no estaba bien, papi, perdón, mami, perdóneme, hablé lo que no tenía que hablar. Imagínese usted que hay hijos que le hacen más caso al novio, hijas al novio o hijas al novio que a los padres. Entonces el padre le dice algo, no cambia, pero la novia o el novio le dice algo y sí cambian, porque le falta humildad. En el camino le falta humildad. Esa familia no va enrumbada al camino del gran yo soy familiar. Esa persona va enrumbada a su propio camino y a su propio destino, pero no al modelo bíblico. Vamos a Juan capítulo 13. Y sí les voy a decir que lo que muchas veces hacemos humildemente, usted no lo va a entender, pero el día de mañana lo va a llegar a comprender. Una vez un tipo agarró a mi hijo, el mayor, muy pequeño, y lo agarraron entre 3 y le pegaron. Tenía el pómulo así, tenía tal vez la edad de mi amigo, tal vez unos 9 años, 7, 8, 9 años. Lo agarraron entre un grupillo, lo agarraron por detrás y le pegaron y le metieron una tunda porque tenían envidia de una bicicleta que el chiquillo tenía. Cuando el carajillo, mi hijo, llegó empapado en sangre y la boquilla así toda despedazada, yo dije, oh Dios. Lo primero que pensé fue en mi esposa, porque yo dije, esta no se va a quedar con los brazos cruzados. Fue lo primero que, entonces yo agarré a mi hijo, lo alcé y lo senté en la mesa y le dije a mi esposa, tráigame un poco de hielo. ¿Qué? ¡Hielo! Un machete es lo que te voy a alcanzar. Hay que ir a buscar a ese. Ey, suave, un momento. La venganza no es mía. Yo no voy a actuar, no me voy a rebajar al nivel de ellos. Yo voy a ir a la casa de ese niño porque yo sé quién es y voy a hablar con los padres. Pero yo no, si usted no hace nada, yo voy a llamar a mi hermano. Y claro, es un animalón de este tamaño y así grandísimo, todo el mundo lo ve y se asusta, para que él sea el que vaya a buscar al papá de ese, el carajillo. Yo le dije, no, usted tampoco va a hacer eso, porque en esta familia hay principios bíblicos. Esto es una casa de Dios. Y lo que está ocurriendo usted no lo va a entender hoy, pero el día de mañana usted lo va a entender porque yo reacciono así. Yo me fui, busqué la casa, le dije, señora, mire, es que esta no es la primera vez, ya han pasado algunas donde su hijo no es de frente, lo busca con otros por detrás y lo agarran y le hacen una emboscada y le pegan a mi hijo y hoy lo dejaron sangrando y con algunos moretones. Deme un momentito, discúlpeme usted, esto no vuelve a pasar, óigame. Le dije a la señora, lo que no quiero es que lo castigue, sino que lo discipline, y me tiró la puerta a la mujer. Y le ha pegado una quebrada a ese chiquito, que yo todavía caminaba a los 300 metros y oía las reglas, oía las sillas, oía todo donde lo estaba malmatando al chiquito. Imagínese usted. Pero dígame una cosa, nosotros nos comportamos como la Biblia dice. Entonces era algo que alguien en el repente no me iba a dar la razón a mí, porque era la confrontación, era la ira, era la explosión, era me tocaron mi hijo, me tocaron lo más preciado, me tocaron. No es eso, porque así actúan. La reacción la tiene un padre que no sabe quién es en Cristo. Pero un padre que sabe quién es en Cristo le deja la venganza a él, y es peor cuando él defiende que cuando usted se defiende. ¿Cuántos dicen amén a eso? Comience más o menos a captar qué es lo que tenemos para esta semana. Capítulo 13, vamos a ver que lo primero fue la humildad de Cristo para seguir el camino de él. Muy bien. La segunda,
Vea lo que dice capítulo 13, versículo 21. Lo segundo es la traición. Pónganse de acuerdo todos los que estamos aquí, porque en la familia vamos a sentir traición. Diga conmigo traición. Dice, habiendo dicho Jesús esto, versículo 21, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Vea lo que ocurre. El capítulo 13 es la preparación, la antesala para entrar al 14. Y los 4 temas que hay aquí reúnen las características de una persona que tiene que pasar un proceso para llegar a las moradas eternas, para que Él sea el camino. Entonces le quiero decir algo. Uno de sus discípulos, de sus mejores amigos, lo entregó. Y vamos a ver cuál fue la expresión y la actitud de Cristo. Acompáñenme un momentito al libro de Mateo capítulo 26, siempre guardando Juan 13. Mateo capítulo 26, versículo 47. Vea qué fue lo que ocurrió cuando Judas, su mejor amigo, uno de sus discípulos, que había caminado con él 3 años, que era el tesorero de las finanzas del cuerpo ministerial de Cristo, lo traicionó. 26 dice, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo. ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Cómo le dijo? Qué terrible. Y un corazón fuera de hipocresía. Es el Cordero de Dios. Y le dice el Señor a él: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué? Y le prendieron. ¿A qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué pasa cuando usted se ha sentido traicionado por uno de sus familiares? ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Cuál ha sido su actitud? ¿En qué pudo haber sido usted traicionado? ¿En una infidelidad? ¿En qué pudo haber sido usted traicionado? ¿En un mal modo? ¿En un mal saludo? ¿Qué pudo haber sido usted traicionado? ¿En la educación de sus hijos? ¿En que un hijo le haya pagado mal a usted? Y si hablamos de la iglesia, imagínense, mejor ni hablar de eso. Mejor entremos al tema de familia, no metamos la iglesia aquí. Porque si no nos dan las 11 de la noche y no terminamos. Terrible es eso. Terrible es eso. ¿Cómo se siente usted traicionado? Con una mentira, con un chisme, con un comportamiento, con una deslealtad, con un mal saludo, o que alguien de su familia diga: no vuelvo a tomar y toma, o no vuelvo a fumar y fuma, no vuelvo a robar y robó, o que usted tenga una relación y esa persona la haya traicionado, la haya expuesto, la haya deshonrado, y usted se haya sentido peor que un perro por tiempo. Usted se está dando cuenta que ese es el preámbulo y la preparación que debe tener un creyente para las moradas eternas.
porque eso fue lo que vivió Cristo. Por eso el yo soy, el camino familiar, es solo un camino, no el que usted quiera agarrar, porque a nadie le gusta ser traicionado. Pero ¿qué ha ocurrido cuando ha pasado? Entonces hoy, de lo que usted ha vivido, tiene que darse cuenta que lo que usted ha vivido es el preámbulo de una preparación para sus moradas eternas. ¿Y a quién le gusta ser traicionado? O si usted no ha sido traicionado, a usted le gustaría que lo traicionaran, así como le dijo Judas al Señor, que fue y le besó. Porque tras de eso, la traición se camufla con la manipulación y la mentira. ¿Alguien de tu familia te ha traicionado? La traición no es tan mala porque aflora tu fortaleza o te enmascara tu debilidad. Entonces no es tan mala. En el Señor la traición no es mala. Dígame, ¿dónde está Cristo hoy? Si Judas no lo hubiera vendido, ¿cómo hubiera sido el plan del arresto de Jesús? Hubiera llegado el OIJ por él, porque no hubiera llegado su mejor amigo a exponerlo de que él era el que tenían que arrestar. Entonces la traición no la vea como algo malo, véalo como parte del proceso de un camino que el Señor le tiene a su casa y le tiene a su familia. Tampoco voy a decirle, traicióneme, porque eso no es lindo. Pero si ha pasado, está pasando o irá a pasar, sepa de antemano que usted está siendo preparado para cosas grandes. Y que aunque el diablo le quiera susurrar en un oído, la palabra le va a susurrar en el corazón. Y cuando una persona es traicionada, porque tiene que aprender a perdonar. Vea lo que dice el capítulo 13, versículo 36. El tercer punto es la negación. Diga conmigo, negación. Vea lo que dice. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo, o sea, la tercera vigilia de la madrugada judía, sin que me haya negado. ¿Cuántas veces? Dígame una cosa, ¿cuántas veces ha negado usted a Cristo en su trabajo? Hijo de pucha. ¿Cuántas veces lo ha negado en la universidad? ¿Cuántas veces los niños lo han negado en la escuela? Saben en su trabajo que usted es un hijo de Dios, un pandereta. Usted anda camuflado como un camaleón. Ha dado testimonio usted en su familia de que usted es un hijo de Dios. ¿O se ha encargado de negar a Cristo como lo hizo Pedro? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Yo no sé usted, pero yo fui uno. Yo iba a la iglesia y escondía la Biblia. Las pintas y las chusmas con que yo andaba no podían saber de que yo era un pandereta. Qué vergüenza. Quiero decirle a los que han negado a Cristo que yo hoy mismo le diría a ustedes un aplauso. Porque esa culpabilidad que usted va a sentir después lo va a llegar a hacer cosas grandes. Vea lo que le pasó a este muchacho. Acompáñeme un momentito a Juan 21 para ver qué pasó con Pedro. Juan 21, 18. Marque Juan 13, pero vamos a Juan 21. ¿Cuántas veces ha negado a Cristo usted? Le han dicho: usted va a la iglesia, ¿qué está loco? ¿Qué? Dios libre. ¿Usted es creyente? Ah, no.
No, los viernes después de las 5 no hay creyentes en muchos lugares. Los sábados después de las 7 de la noche no hay creyentes. Pero los domingos está llena la iglesia de un montón de remordidos que han negado a Cristo en 3 semanas. Y es cuando se va el recibo de agua más alto, porque se vienen a sacar la goma del tubo. Capítulo 21, versículo 18 dice: de cierto te digo, le está diciendo Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo ¿qué? Le dijo hasta el final: sígueme. Hasta el final le dijo que lo siguiera. Cuando le dijo cómo iba a morir, y Pedro murió crucificado en forma de X. ¿Me ama, Señor? Vea lo que dice, capítulo 15 a lo último. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Usted sabe que negar a Cristo no es solo desmentir que somos cristianos. Negar a Cristo es no hablar de Él. Negar a Cristo es tener vergüenza de un grupo de amigos que andan descarriados presentar el evangelio donde están ellos. Eso es negar a Cristo. La gente acostumbra a andar con gente que no es de Dios y comienzan a hablar como ellos. Eso es negar a Cristo. Eso se llama negación. Entonces, la humildad, la traición y la negación solo se pueden sanar con algo. Capítulo 13, vamos otra vez a Juan. Solo con algo se puede sanar. Capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo quiero hacerle una pregunta a usted que conoce tanto de la palabra. ¿Usted cree que amarnos los unos a nosotros sea algo, un mandamiento nuevo? Todo el Antiguo Testamento en la ley no habla de amarnos los unos, ama a tu prójimo como a ti mismo. No habla la Biblia, la Torá, acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Levítico claramente, no lo busque, pero Levítico claramente lo explica muy, pero muy claramente. Levítico 19, 18 dice muy claramente. Levítico. Entonces, ¿qué tiene de nuevo este mandamiento? ¿Alguien me puede explicar? Léalo bien. Hay una clave en ese pasaje. Léalo bien. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo qué? Ahí está la diferencia. Y ahí está la revelación de esto. Como yo os he amado. Ahora bien, ¿cómo nos amó Cristo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos amó Cristo? Entonces, cuando yo comprendo que debo amar a Jennifer como Cristo me amó a mí, yo tengo que perdonarle todo a usted, porque Él me perdonó todo a mí. Si usted me traiciona, yo tengo que perdonarlo, porque yo lo traicioné a Cristo y Él me perdonó a mí. Si yo no he sido humilde con usted en mi casa, si yo no la he recibido bien en mi casa, yo tengo que humillarme ante usted y decirle: perdóneme por lo que he hecho, porque Cristo se humilló hasta llegar a lavarle los pies a los discípulos y Él lo demostró.
Si una persona me ha traicionado, que por cierto han sido muchas veces, yo no puedo tener resentimiento con esa persona que a mí me traicionó. ¿Sabe qué tengo que hacer? Amarla. Qué hijo de puña evangelio más extraño. ¿Qué es esto tan raro? Cuando lo que decíamos es de no volver a ver a esa persona. Cuando nosotros lo que decíamos, ¿sabe qué es? Agarrar a ese viejo y tirarlo para la calle. Cuando se han hecho tantas promesas que nada se ha cumplido, lo que decíamos, ¿sabe qué es? No volver a ver a esa persona. Quiero decirle algo. Todo este proceso que usted ha vivido en su casa de gente prepotente, de gente soberbia, es porque el Señor lo está preparando. Esto que usted ha vivido con sus hijos, que lo han traicionado porque usted se ha sentido traicionado muchas veces, o con su pareja o con su esposo, es porque el Señor lo está preparando para algo grande. Eso de negar al Señor dentro de su propio hogar con mal testimonio, no sepa que el Señor lo está preparando para algo grande. Las moradas eternas se ganan con una sola vía y con un solo camino, y recorrerlo no es camino de rosas, tampoco es camino de espinos, pero es un camino bíblico, que el capítulo 13 nos da las 4 partes de cómo nosotros debemos reconciliar esas 3, amándonos los unos a los otros. Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento. Son las 9 de la noche. Yo no le voy a pedir que se quede más, pero yo necesito que usted cierre sus ojos por un momento. Y comience a analizar qué es lo que usted ha vivido en su casa, o qué es lo que usted está viviendo, o qué puede ser lo que usted haya vivido. ¿Ha sido humilde usted en su casa de reconocer de que usted no todo lo sabe y que a veces caemos mal con eso? Que esas características que usted ha heredado de sus padres desmotivan. De que esa falta de humildad muchas veces lo que lo ha tenido y lo que él ha tenido es revolcándose en el mar del remordimiento. De que ya es hora que usted comprenda que el camino que usted debe seguir no es el que usted quiere marcar, es el que Él dijo que usted tiene que ir. Y que dentro del paquete, dentro de los semáforos, dentro de los altos, dentro de los sedas, va a haber traición. Tengo un padre de mis hijos que es ausente y nunca ha estado. ¿Cómo se ha sentido? Traicionado, traicionada. Tengo un esposo que dijo que amaba al Señor y se comportó diferente. O sea, pensaba como el Señor, pero ahora actúa como el diablo. He traicionado yo a mis hijos dándoles mal ejemplo.